Buenas noches. Extrema es aún la desigualdad en México. Queremos presentar algunos datos, algunos resultados derivados del análisis del Instituto Nacional para el Estudio de la Desigualdad en México, el INDECEC, Estudio de Pobreza y Desigualdad. Es el instituto quien, en base igual a los datos que proporciona el INEGI, presenta una metodología, diseña una metodología propia para analizar, determinar los índices de desigualdad en México, ¿verdad? Esta información es importante porque ¿cómo se dice? Constata un poco la versión del gobierno, ¿verdad?, de que la pobreza en México ha disminuido. Como sabemos, recientemente el gobierno, también en base a datos del INEGI, hace su propia conclusión, su propia versión acerca de la situación económica y social que padecemos los mexicanos, ¿verdad? Pero estudios independientes, es decir, independientemente del gobierno, de gente capacitada, de investigadores relacionados con las ciencias económicas, no de ahorita, ¿verdad?, sino de muchos años y mucha práctica, mucha experiencia a través de impartir materias, impartir clases, de dar cátedra. También investigan, ¿verdad? También se han dedicado a la investigación de estos fenómenos sociales, económicos sociales. Y lo que nos dice el INDECEC, en resumen, es que la desigualdad continúa prácticamente sin cambios en México. Y cuando decimos continúa prácticamente sin cambio, quiere decir que a través del tiempo el problema de la desigualdad no se ha logrado solucionar, ¿verdad?, ni en sexenios anteriores a estos sexenios del nuevo gobierno de la 4T, ni en este gobierno de la 4T, que prometió sí solucionar ese problema, ¿verdad?, que sí iba a solucionar ese problema, pero al parecer lo ha empeorado, y si hay alguna mejora, pues se explica por las políticas económicas hechas por gobiernos anteriores a la 4T, ¿verdad?, que eran políticas con impacto muy débil, pero impactaban, aunque sea débilmente, y por lo tanto el cambio ha sido lento y se ha venido manifestando poco a poco, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de tener un aceleramiento, ya con la 4T, eso prácticamente se detiene, ese progreso social, ¿verdad? El pequeñísimo progreso social, y se puede decir que prácticamente no hay cambios, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nada más no se ha caído más porque la vocación de trabajo de las personas, ¿verdad?, los ha salvado. México es un pueblo trabajador, hay inversionistas, pequeños empresarios, y hay una clase trabajadora que trabaja demasiado, ¿verdad? De tal manera que está catalogado México como uno de los países donde más se trabaja, más horas se dedican al trabajo los trabajadores, y se dice que a pesar de eso es poco productivo, o no se ha alcanzado una productividad buena, ¿verdad? Una productividad excelente, pero se trabaja, se trabaja porque se tiene que buscar el pan de cada día, ¿verdad? Y eso es la actitud del mexicano, no depende del gobierno.
y la actitud del empresario, grande o pequeño, que han hecho caminar la economía a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de que se les pide el pago de impuestos, se le cargan cada día más y más impuestos por parte del fisco nacional, no se les da apoyo y otras condiciones adversas por las que atraviesa la actividad económica en México, ¿verdad? Entonces los índices de desigualdad que maneja el INDECEC, de acuerdo a su información que han obtenido ellos afirman que uno de los resultados más reveladores es que el ingreso per cápita del decil 10, es decir, el 10% de los hogares con más ingresos, o sea, de los ricos, pues, el nivel de ingreso, el INEGI lo divide en deciles, ¿verdad?, en 10 partes. Del 100% de la población la divide en 10 partes, le llama decil cada 10%, ¿verdad? Y en el decil 1, en el primer 10%, en el primer 10%, el que le llaman decil 1, pues están los más pobres. Y en el decil 10 se supone que el otro extremo son los más ricos. La gente con los ingresos más ricos, ¿verdad? Son los extremos, el 1 y el 10. Bien, entonces uno de los resultados más reveladores, dice, es que el ingreso promedio per cápita del decil 10 es, de los hogares con más ingresos en el país, es 65 veces más alto que el de las personas del decil 1. Como ya dijimos, el 10% con menos ingresos, más pobres, pues, para ser más precisos. Sí, el 1 es el más pobre. De hecho, el ingreso del 1% más rico, el decil 10, ¿verdad?, dista ampliamente del resto del decil 10. ¿Sí? De hecho, el ingreso del 1% más rico dista ampliamente del resto del decil 10, pues en promedio perciben 958.777 pesos mensuales. ¿Sí? Es decir, dentro del decil 10, los más ricos del decil 10, el 1% está recibiendo casi 1 millón de pesos por mes, por persona en el hogar, ¿verdad? O sea, porque el cálculo es por persona que integran el hogar. Esto equivale a que los ingresos del 1% más ricos son 44 veces más altos que el promedio nacional. ¿Sí? Ya promediando todos los salarios son 40 veces más altos de ese 1%, ¿verdad?, más rico. Y 442 veces los ingresos del decil 1, o sea, del decil más pobre. O sea, por cada peso que gana un pobre del decil 1, pues uno del decil 10 y del 1% más rico de ese decil, es decir, todavía de ese decil, si sacamos un porcentaje, sacamos el 1% del decil 10, resulta que hay la diferencia, ellos ganan 442 veces más, ¿verdad? Por cada peso que gana un pobre del decil 1, el hogar del decil 10 más rico gana 442 pesos más, ¿verdad? Así de extremo está el asunto. De hecho, los resultados muestran que los hogares pertenecientes al decil 10 acumulan 54% de los ingresos totales del país, ¿verdad? Mientras que el decil 1 apenas se queda con el 2%, ¿verdad? O sea, tomando todo el decil 10 de los más ricos, suman 54% de la riqueza que se genera en México, se la quedan ellos. Y el decil 1, todo el decil 1, los más pobres, solo alcanzan a duras penas quedarse con un 2%, divididos obviamente en todos los que forman ese decil, ¿verdad? Del 10% de la población de México, ¿sí? Más pobre. Incluso tan solo el 1% más rico, o sea, el 1% que está en el decil 10, se apropia de uno de cada 3 pesos que
perciben los hogares, ¿verdad? Al analizar la evolución reciente de la desigualdad observamos que entre 2018 y 2024, es decir, prácticamente abarcamos el sexenio de López Obrador, entre 2018 y 2024 el ingreso promedio per cápita en el país creció 19%. Al desagregar quienes se beneficiaron más, encontramos contrastes importantes. Los ingresos del decil 1 crecieron 29%, los más pobres, mientras que los del decil 10 aumentaron menos 19%. A primera vista, este resultado sugiriera una reducción en la desigualdad, pero pues no es lo mismo que 1 millón de pesos aumente el 2% que 1 peso o 1.000 pesos aumente el 2%, el 29%, ¿verdad? Por ejemplo, hablando aquí de cuestiones de desigualdad. Y 19%, pues es tomando en cuenta todos los ingresos, es el promedio, ¿no?, de ricos y pobres, se suma, pero obviamente la masa superior que empuja a ese 19% es la masa que genera los ingresos que obtiene la clase más rica de este país, ¿verdad? Sí, pues como ya vimos, ganan 444, más de 400 veces más que un pobre del decil 1, por eso esos promedios. ¿Sí? Entonces, en términos absolutos, mientras que los hogares del decil 1 ganaron en promedio casi 16 pesos más al día por persona, pues como es un pequeño aumento de 16 pesos, pues ya dice uno, pues para lo pobre que estás es un avance relevante, ¿verdad? Pero que ni siquiera alcanza para 1 kilo de tortillas, ¿verdad? Esos 16 pesos más por día que ganaron, ¿verdad?, en ese sexenio. ¿Sí? En cambio, el 1% más rico vio crecer sus ingresos en 7.123 pesos diarios más, ¿verdad? Es decir, contra 16 pesos de los más pobres de esa clase trabajadora diarios, en que aumentaron sus ingresos, y por eso dice uno, ay, qué bueno, aumentaron tus ingresos, estás ganando más, 16 pesos diarios más, qué felicidad. ¿Sí? A los más pobres. El 1% más rico, que está en el decil 10, pues tranquilamente se llevó 7.000 pesos diarios más por persona, ¿verdad? Así. Por lo tanto, la brecha en términos absolutos es abismal. ¿Sí? Es un dato escalofriante. ¿Sí? Y los cambios antes citados en los ingresos se deben en términos generales al aumento de los ingresos laborales, que benefició principalmente a los hogares más pobres, ¿verdad? Es encontrar un trabajo, aunque mal pagado, pero trabajaron y recibieron ingresos por la cuestión laboral. Y una disminución importante en los ingresos por renta de capital, ¿verdad?, que afectó mayoritariamente a los hogares con más ingresos. ¿Sí? Es decir, la pobreza continúa en una fase extrema con ese aumento de ingresos de 16 pesos de los más pobres, pues nomás no. ¿De dónde han salido de la pobreza tanta gente, verdad? ¿Sí? Una total desigualdad en el reparto de la riqueza, y una también por falta de trabajo, ¿verdad? La crisis en que se sometió a este país en el sexenio pasado y en este sexenio que ya inicia, pues es brutal, ¿verdad? Y se ha precarizado mucho la actividad laboral formal, y la mayoría, pues al perder sus empleos o al no encontrar trabajo, se están migrando a la actividad informal, donde aún la precariedad es peor de los ingresos, ¿verdad?
Y no solo la precariedad de los ingresos del trabajo, sino el trabajo que requiere más, te exige más tiempo de trabajo, más dedicación, más desgaste físico, más desgaste humano, porque hay que estar, si tienes tu negocio, no sé, de tacos o lo que tú quieras, pero hay que estar todos los días y una buena cantidad de horas para tratar de obtener los ingresos necesarios, ¿verdad? Y el que anda vendiendo, el que está trabajando por su cuenta, pues se basta que cree que completó algo, cuando menos decente, por ese día, ¿no? Para poder comer, ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el dato que nos está presentando en este caso, datos concretos extraídos de la realidad y que vemos nosotros también, ¿no? Lo percibimos, aunque se diga que no, se niegue por algunos o no se les haga caso. Ahí está la pobreza fuerte, ¿verdad? Entonces, en conclusión, si tomáramos en cuenta el rollo del gobierno de que sacó a 13 millones la pobreza, incluso ahí hay fundamentos para afirmarlo, ¿verdad? Porque el estudio dice claramente que esa pequeña elevación de los ingresos en el sexenio, 16 pesos, para los más pobres, a lo mejor de 20, 30 o 50 pesos diarios más para los que tienen una posición más de trabajo, de mejor pagado, se debió precisamente a esa actividad laboral principalmente y no a la cobertura de los disques programas sociales, ¿verdad? Los programas sociales no explican esa supuesta salida de la pobreza y tampoco explican ese aumento de los ingresos de las personas al 100%. Es una parte de ese ingreso, pero una fracción muy mínima. La mayor parte del aumento de los ingresos es por la actividad laboral de los propios ciudadanos que lograron un mejor trabajo, tuvieron mayores ingresos por X o Y razón, pero es gracias a su actividad laboral. Y la otra fuente de los ingresos, como ya lo he dicho, y no porque lo diga, sino que consta para todos, son las remesas, ¿verdad? Los millones de pesos que entran por remesas de familiares que trabajan en el extranjero y apoyan los ingresos de las personas, de sus familiares que viven aquí en México. Entonces, el trabajo fundamental que les da los ingresos, más la remesa, pues sí, aumentaron sus ingresos, pero eso no los sacó de pobre. Y si tuvieron la suerte de algunos de recibir un apoyo del gobierno, pues aumentaron un poquito más sus ingresos, ¿no? Pero no, porque además, pero no es fundamental, digo, no, ese apoyo del gobierno, porque además se dice que mientras la cobertura entre los más pobres de diferentes programas sociales en los sexenios anteriores a la 4T, antes del 2018, pues llegaban al 80% de las personas esas más pobres, y que ahora en el periodo de López Obrador hasta ahorita se ha reducido un poquito abajo del 50%, anda alrededor del 50%, es decir, decrecieron en 30% más, menos la cobertura, ¿verdad? Decreció la cobertura en 30%. Es decir, que si por cada 100 de los más pobres le apoyaban 80 en los gobiernos anteriores, no 4T, ahora con la 4T pues andan cerquita apoyando a los 50 nada más y el otro 50 se queda sin esos diques de apoyo. Por lo tanto, las transferencias que hace el gobierno no explican ese incremento de ingresos, que así lo tendríamos que llamar un leve incremento de ingresos, como lo dice
los técnicos del DECIN, leves incremento de ingreso ha habido en la clase trabajadora, ¿sí? Leve incremento y ya vimos con cuánta diferencia abismal, ¿verdad? Mientras en uno aumenta 16 pesos diarios, en otros aumentó 7,000 en el 1% más rico, ¿no? Entonces, aumento de ingresos, pero de miseria esos aumentos, y por la actividad laboral fundamentalmente, ¿verdad? Y el apoyo extranjero de las remesas, no por programas sociales, porque ya actualmente demasiada gente está quedando fuera de esos apoyos. Una, porque de por sí nunca se le dieron a todos. Segundo, porque pues acabaron el dinero y ahora andan endeudándose a ver cómo le hacen, tienen que reducir el número de personas a las que le reparten, ¿verdad? Que no lo dicen, no lo manejan, pero en la realidad han reducido el número de gente que apoyan con alguna. Bueno, en este caso, pues principalmente lo que se ha utilizado es la mencionada pensión, que se le llama, se dice que es la pensión para adultos mayores. De ahí para allá, la mayoría se puede decir que es una farsa total de lo que quedaron de programas, ¿verdad? Porque desaparecieron un montón de programas, ¿sí? Entonces, el decil 10 concentra el 50%, 54% de la riqueza, mientras que el decil 1 de los más pobres solo el 2% de la riqueza. Esa relación también equivale, se explica al uso del recurso público, ¿verdad? Del erario público. ¿Quién se queda con más del 50% de los recursos públicos? Pues el gobierno. Y a la gente le está llegando menos del 2%, ¿verdad? A través de la supuesta pensión, que como ya dijimos solo abarca alrededor del 44% de los hogares más pobres de la tercera edad. A poca gente, ¿verdad? Sí, se dice, no, pues una millonada, pero se está distribuyendo en el 40 y tantos por ciento de esas personas más pobres del país. No sé cuántos, bueno, ahí están los datos, ¿no? Deben dar alrededor de los 8 millones de personas, mientras que un grupito pequeño que controla el país, el poder, pues se ha llevado el resto, el 90%, ¿no?, del presupuesto, ya sea simulándolo en obras que hacen, ¿verdad? Supuestas obras que, aunque no sirvan, se hacen para apropiarse de ese dinero, gastos de campaña, los sueldos, grandes sueldos de los funcionarios, las vacaciones, todas las prestaciones que tienen, ¿verdad? Ahí está, digo, no estoy hablando en el aire, ahí está toda la información y todo lo que se ve del gobierno actual. Saqueo brutal. El peor saqueo de este país ha sido en estos sexenios de López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum. Aunque se ha dicho, porque para eso son buenos, es que saqueaban antes, saquearon más, el PRI saqueó más, pues habría que hacer cuentas. Porque de aquellos gobiernos, yo no soy priista ni nada, pero pues haciendo honor a la verdad y de lo que conozco y de lo que he vivido de esos procesos, sí, yo también he sido antipriista de hace mucho tiempo, y era antipriista más porque no había comparado yo a otros, ¿verdad?, gobernantes. Pero ahora que analizamos la situación de cómo gobernó la 4T, sus intereses que ha hecho este país, pues aquellos son unos angelitos en relación a los de la 4T, ¿verdad? Digo, a pesar de que se supone, pues seguramente
también hubo corrupción, pero no así, y ni de manera tan descarada, ¿verdad? Y tan no es así que ahí está la realidad. Todas las instituciones, escuelas y todo se construyeron en el periodo de gobierno principalmente de los priistas y luego de los panistas, ¿verdad? Tampoco soy panista, pero ahí están. En mi comunidad hay como 4 escuelas, 5 escuelas. Se tiene hasta colegio de bachilleres, o sea, a nivel preparatoria. ¿Cuándo se construyeron? En esos periodos priistas, ¿verdad? Se construyó la primaria, luego el kinder, luego se reconstruyó otra vez la primaria, luego la secundaria y por último un colegio de bachilleres, ¿verdad? Es quienes gobernaban los priistas en todos esos años. Desde que yo era pequeño fui viendo cómo me estrené la escuela primaria, después la secundaria, ¿sí? Ya nomás al kinder no fui porque pues no había kinder hasta que se fundó después, allí en mi pueblo, ¿no? Pero se construyeron ahí, también se construyeron centros de salud allí en el lugar, y centros de salud en la periferia, Puerto Marqués, etcétera, en ese periodo. O los hospitales que existen actualmente en Acapulco son de ese periodo de los priistas. El más reciente, en el Quemado, que se le llama, se tuvo que cambiar, pero públicos 2, 3, hay como 4 hospitales que construyeron los gobiernos priistas, incluso un centro para el cáncer, ¿verdad?, que se le llama. No recuerdo exactamente el nombre, pero hay un instituto contra el cáncer construido. Y eso se puede ver en gran parte del país. Las clínicas del IMSS, que ahora nomás le pusieron una cartulina para decir que ya son de bienestar, pero ya estaban ahí también. Fueron construidas por esos gobiernos que pues muchos acusamos, quizás en algunos casos con justa razón, de corruptos y etcétera, ¿verdad? Pero realizaron obras, dispersaron gran cantidad de recursos que muchas comunidades no lo supieron aprovechar y lo gastaron en otra cosa, pero llegaban a las comunidades y eso fuimos testigos, fui testigo, ¿sí? Yo no recibí, pero familiares y otra gente del pueblo y en otros pueblos sabemos cómo llegaron los recursos, los apoyos en dinero, ¿verdad? Que incluso llevaron a la quiebra del Ban Rural, tanto dinero dispersado, y que muchos campesinos o líderes campesinos pues se lo gastaron en otra cosa y no en la cuestión productiva, pero llegaron a esos lugares, ¿verdad? Autopistas, carreteras, están hechas en ese periodo y las que más han durado son de ese periodo, ¿verdad? ¿Sí? Y como ya dije, las escuelas, bueno, ya nada más con el ejemplo de mi pueblo y después en otros pueblos del municipio cercano fueron apareciendo más escuelas, ¿verdad? Aparecieron más escuelas. Pero todo hasta donde tengo entendido ha sido en esos gobiernos. En este gobierno, en la 4T, ha sido puro rollo y nada más. Ahí están los problemas, de que incluso no pueden aclarar el gasto de millones de pesos, ¿verdad? Pero no se ven las obras, ¿sí? No se ven, ¿sí? Y lo que se dice es que el Tren Maya, es que el AIFA, es que, pues sí, pero ¿a qué costo? Y sin funcionar, mal hecha y se sigue gastando, es decir, obras para desviar recursos y que no funcionan, las que hicieron los otros gobiernos. No estoy actuando aquí de manera irresponsable al decirlo. Muchas siguen funcionando, ¿verdad? Obras los hospitales, esos viejos ahí siguen funcionando, las escuelas siguen funcionando. Que se le haya abandonado y más en este sexenio, le falta mantenimiento, falta todo, es otra cosa. Y lo que hace
la 4T pues simplemente le pone una etiqueta de bienestar y bienestar y ya. Programas sociales fueron criados desde hace mucho, ¿verdad? No los crió la 4T. Entonces, haciendo ese comparativo, pues no queda más que reconocer y sería bueno evaluar en precisión, pues, los periodos de gobierno, ¿verdad? Porque incluso si vemos la deuda, la inflación, pues sí hubo problemas, pero después se controló. Y eso es normal, no puede haber problemas, pero después, si tu interés es controlarla, solucionas el problema y lo solucionaron. Al menos hasta Peña Nieto estuvo controlada fuertemente la inflación. Con Fox empezó a controlarse, ¿no? Bueno, con Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y se mantuvo cierta estabilidad. Obviamente se tuvieron que asociar crisis económicas a nivel mundial que afectaron a México, pero había una política interna que impedía que los fenómenos externos afectaran fuertemente. Sí afectaron a México, pero no en el nivel de desastre, ¿verdad? Es más, bueno, ahí está lo más reciente, cómo recibe López Obrador el gobierno, con grandes cuentas, un fondén, fideicomisos aquí, o sea, lo recibió con mucho dinero, aunque decían que corruptos se lo robaban, pero cuando reciben dinerales, 90,000 millones en el Seguro Popular, más de 20,000 millones en el Fondén, se los dejaron, ahí estaban, no se los llevaron, no sé si se llevaron una parte, no, pero dejaron gran cantidad